Tres. Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Kendo, domingo 13 del tiempo ordinario. El evangelio que se nos regala es Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Visto que es un texto largo y prolongado, te invito a que lo medites y lo leas en tu propia Sagrada Escritura. Para adentrarnos en el mensaje que propone, los invito a que guarden la estructura, a que miren la estructura del texto, que es lo que suele llamarse una estructura a forma de sándwich. El texto inicia con la narración de la hija de Jairo, versículos 21 a 24. Luego introduce el relato de la hemorroísa, versículos del 25 al 34. Y retoma la narración de la hija de Jairo, versículos del 35 al 43. Por eso se le llama una estructura a forma de sándwich, porque entre el relato inicial y el relato final de la hija de Jairo, Marcos ha introducido en el medio el episodio de la hemorroísa. Como aspectos literarios dignos de resaltar, los invito a observar la significativa presencia del verbo tocar, que en la narración de la hemorroísa lo encontramos en 4 ocasiones. Versículos 27, 28, 30 y 31. También los invito a notar la significativa presencia del verbo salvar, que lo encontramos en 3 ocasiones. Versículos 23, versículos 28 y versículos 34. También es digno de resaltarse la presencia del concepto fe, que es el concepto basilar y fundamental de esta narración. Encontramos el sustantivo fe en el versículo 34 y encontramos el verbo creer, pisteuo en griego, en imperativo en el versículo 36. Por último, hay que notar la sutil pero significativa presencia de los verbos egeiro en el versículo 41 y del verbo anistemi en el versículo 42, porque son los dos verbos que suele usar el Nuevo Testamento para hablar de la resurrección. Son pues 2 protagonistas en el Evangelio y vamos a notar 10 aspectos que tienen en común estas 2 protagonistas. Primero, ambas son mujeres. Segundo, ambas son anónimas. No se nos da el nombre ni de la hija de Jairo, ni tampoco de la hemorroísa. Tercero, ambas son llamadas hija. Es el título que la narración les asigna. Cuarto, la cifra 12, muy significativa, porque la hija de Jairo tiene como edad 12 años y la hemorroísa sufre una enfermedad desde hace 12 años. Quinto, la situación de impureza ritual que viven ambas con la consecuente exclusión social. Ritualmente la hija de Jairo es impura porque está muerta. Y según el libro de los Números capítulo 19, pues una persona en condición de mortalidad era considerada ritualmente impura. La hemorroísa está también en condición de impureza ritual porque según el Levítico 15, una mujer con flujo de sangre estaba en condiciones de impureza ritual. Y eso tiene como consecuencia pues una exclusión o discriminación social. Sexto elemento común, la situación de total impotencia. La hija de Jairo está muerta, en situación de total impotencia. Y la hemorroísa, el Evangelio dice que ella había agotado todos los recursos, que ella había buscado médicos, había gastado todo lo que tenía y en vez de mejorar había empeorado. Está en una situación de total impotencia. Séptimo elemento común, ambas pasan de una vida perdida a una vida recibida. La hija de Jairo tiene 12 años. En la época se consideraba que ya era capaz de generar vida. En cambio está muerta. La hemorroísa, en cambio, sufre de una enfermedad
de pérdida de sangre continua que la coloca también en una situación de no generar vida y la coloca en peligro de muerte. Pues bien, ambas en cambio reciben de Cristo el don de la vida. Octavo elemento común, pues que la vida la reciben gracias a la fe. La hemorroísa ella misma tiene fe y Cristo la alaba porque precisamente la fe se le ha convertido en el canal a través del cual la salvación la ha tocado. La hija de Jairo está muerta, pero su familia tiene fe y gracias a esa fe actúa el poder del Señor. El noveno elemento es que ambas son tocadas por Jesús. Viven la experiencia del contacto y del toque con Jesús. La hemorroísa toca a Cristo y la hija de Jairo es tocada por Cristo. El décimo elemento que tienen en común es que ambas reciben la palabra del Señor. En el versículo 34, Jesús dice a la hemorroísa: hija, tu fe te ha salvado. Y en el versículo 41, Jesús dice a la hija de Jairo: Talita kun. Esto es: niña, a ti te digo, levántate. Son pues 10 elementos que tienen en común estas dos protagonistas del Evangelio. Como mensaje, quedémonos con la potencia de la fe. La fe, que es el canal que permite que la salvación de Cristo sea recibida por el creyente. Efectivamente, Cristo dirige su palabra tanto a la hemorroísa como a la familia de Jairo, y en ambas intervenciones exalta el valor de la fe. Versículo 34, Tiugater he piste su sesocanse. Hija, tu fe te ha salvado. Es pues el poder de la fe. San Agustín comentaba diciendo que no fueron curados quienes apretujaban a Cristo, sino solamente la mujer que logró tocarlo. Porque efectivamente no hay otra manera de tocar a Dios sino mediante la fe. Beda el Venerable comentando afirma que así como el profeta Isaías dice que hay quienes viendo no ven, quienes oyendo no oyen, hay quienes tocando no tocan. Porque quien toca a Cristo con dudas o quien lo toca solo en apariencia, en verdad tocando no toca. De esta mujer hay que resaltar la grandeza de su fe. Moisés en el monte Sinaí vio las espaldas de Dios, pero no osó tocarlo. Isaías en su visión del capítulo 6 vio el lembo, el manto del Señor, pero no se atrevió a tocarlo. En cambio, esta mujer toca a Dios tocando el cuerpo de Cristo. Es grande pues su fe. La fe es la que le permite tocar a Jesús y a través de ese toque el Señor le restituye la vida, la dignidad, porque no solamente la sana de una grave enfermedad, sino que sanándola la reintegra en el mundo social. Hace que la sociedad la acoja y la comunidad la abrace. Igualmente en el versículo 36 Jesús dice a Jairo: Mefobu, mono pistewe, no temas, tan solo ten fe. Es la propuesta de Cristo frente a la realidad de la muerte, que no hemos de temer, sino solamente creer, porque nuestra fe en el Dios que da la vida es lo que nos dará también la vida inmortal. La vida inmortal. Pidámosle pues al Señor esta gracia preciosa de la fe. La fe que tiene la posibilidad de darnos la vida cuando la vida nuestra se va desperdiciando. Es lo que el Evangelio indica con la condición de la hemorroísa. Es una vida que se va agotando, que se va desperdiciando lentamente. Toda situación en la cual el humano sienta que su vida se va desperdiciando en un vicio, en una adicción, en un problema particular, has de saber que gracias a la fe puedes tocar al Señor y tocándolo el Señor te sanará. O la vida perdida como en la hija de Jairo. Incluso cuando parece que todo está perdido, la potencia del Señor nos puede dar de nuevo la vida si creemos
en Él. Como comentaba San Pedro Crisólogo, padre de la iglesia, el Señor toca a esta mujer porque Él sabe bien que todas las cosas fueron creadas a través de la palabra, excepto el ser humano, que fue creado gracias al toque de la mano de Dios. Así pues, aquí el Señor está recreando al humano. La fe es lo que nos permite que nosotros seamos recreados de nuevo gracias al toque del Señor. Que la Santísima Virgen María, de la cual dice el Evangelio de Lucas, bienaventurada porque ha creído, nos ayude a mantener firme la fe, para que la fe nos permita tocar a Jesús y el toque de Jesús nos dé vida plena en esta vida y vida eterna más allá de la muerte.